Bienvenidos de vuelta, hermanos y hermanas, a nuestra clase de Historia de la Iglesia. Vamos a seguir nuestro estudio ahora en esta lección número 7, empezando a considerar la vida del emperador Constantino, llamado también Constantino el Grande. Constantino, ya nos habremos dado cuenta de que es una persona sumamente importante en la historia de la Iglesia. Y nos damos cuenta porque en toda la historia que yo les he compartido hasta este momento, la hemos llamado la Iglesia pre-constantiniana. Pero ahora vamos a hablar acerca de este hombre que dejó un impacto tan profundo que por lo menos en esta clase y en otras presentaciones vemos que marca también un antes y después en la historia del cristianismo. Bueno, ¿quién fue Constantino? ¿Por qué es tan importante? Vamos a dividir este estudio acerca de Constantino y su legado en dos partes. En esta lección número 7 vamos a empezar nuestro estudio, pero vamos a tener que terminarlo en la próxima lección número 8. Lo que vamos a hacer es que vamos a resaltar ciertos eventos de la vida política imperial de Constantino para tener un sentido acerca de la importancia que tiene este hombre, que ha tenido este emperador. Y al final de este repaso, estos eventos que vamos a resaltar, vamos entonces a ver su vida en total y preguntarnos qué tipo de impacto tuvo en la iglesia. El primer evento que resaltamos entonces, y recuerden que todo esto lo están viendo ustedes en las diapositivas, es en el año 312, todo esto es después de Cristo obviamente, ocurre la batalla del puente Milvio, y este puente se encuentra al norte de Roma, y vamos a ver por qué es importante esta batalla. Ustedes recordarán de nuestra última lección en la que hablamos, serían hace dos lecciones atrás, cuando hablamos del final de la iglesia preconstantiniana. También estábamos nosotros hablando acerca de Diocleciano y la gran persecución que este emperador trajo sobre la iglesia. Y dijimos también de que Diocleciano, uno de los grandes pasos que él tomó como emperador fue que él dividió el gobierno, la administración del imperio en 4, formando así la famosa tetrarquía. Tetrarquía viene del gobierno, de 4, ¿no? Habíamos dicho de que se había identificado 2 Augustos, que eran el rango mayor, y luego 2 Césares, que eran como estos sucesores de los Augustos, y que cada un Augusto tenía una mitad. Si lo dividimos en Oriente y Occidente, el imperio, y luego el César también le ayudaba en la administración de parte de esta mitad del imperio. Originalmente, los emperadores que estaban a cargo de los 2 Augustos principales en esta tetrarquía eran el mismísimo Diocleciano y Maximiano. Pero más o menos en el año 305, Diocleciano se retira, a diferencia de otros emperadores que mueren en batalla. Diocleciano no muere en batalla, sino que él abdica el poder justamente para dar lugar a una transición pacífica.
recordemos de que una de las razones por las cuales Diocleciano desarrolló este sistema de la tetrarquía es que él se dio cuenta de que una de las grandes causas de inestabilidad política en el imperio, bueno, política y social en el imperio, era de que la gente, los aspirantes al trono imperial, luchaban entre sí, se creaban disputas internas y entonces pues no había de esas transiciones pacíficas y normales que tanto se necesitaría para mantener a un reino estable. Entonces, por esto, él renuncia al trono de manera voluntaria, aunque él parece que fuerza a Maximiano para que haga lo mismo. Parece que este hombre, el segundo, Maximiano, no estaba tan deseoso de hacerlo, pero Diocleciano era su superior, entonces se vio forzado a hacer esto. Y lo que ocurrió fue que los dos Césares que quedaban estaban bajo estos dos Augustos, entonces asumen el rol de nuevos Augustos, y estos dos, si nos acordamos, eran Galerio y Constancio. Este Constancio es el padre de Constantino, entonces vemos que nos estamos acercando a la figura de Constantino. Entonces, cuando Diocleciano y Maximiano abdican, entonces los otros dos toman sus posiciones superiores como Augustos. Los nuevos Césares eran Maximino, Daia y Severo II. A pesar de que se intenta hacer estas transiciones de poder pacíficas, pues sabemos de que la vida nos trae imprevistos y resulta muchas veces de manera diferente a lo que planeamos. Y bueno, un año después de esta transición de poder, Constancio muere en batalla, en una campaña militar, cae en el año 306. Y entonces esto pues crea un vacío. ¿Se acuerdan que Constancio se había convertido en uno de los Augustos, de los emperadores con mayor rango? Entonces Severo II se convierte el nuevo Augusto occidental, porque Constancio, ¿se acuerdan que habíamos dicho que se dividían las mitades del imperio como Augustos? Y Constancio tenía cargo de la zona occidental. Severo II toma su nueva posición y Constantino se convierte en César. Recuerden de que César era pues alguien que sucedería entonces al Augusto, ¿no? Y Constantino se hace cargo de las regiones de la región que abarca Britania, bueno, en ese tiempo Britania, Galia o Hispania, que son nombres latinos que corresponden pues a grosso modo a las naciones modernas de Inglaterra, Francia y España, ¿no? Entonces en esa sección es donde estaba gobernando Constantino, quien empieza como César, pero aquí pues vemos que por más de que tenía las mejores intenciones Diocleciano de crear estas transiciones pacíficas, vemos que la tetrarquía realmente dura muy poco. Bueno, todavía no se acaba aquí, pero vemos que comienza a resquebrajarse. Y en el 307, solamente un par de años después de que se abdicó el poder Diocleciano, el creador de la tetrarquía, Magencio, que era hijo de Maximiano, porque él creía que tenían que él haberse hecho el Augusto en lugar de su padre, porque recordemos de que
era parte de los anteriores reinados, estas dinastías, ¿no? En que los hijos tomaban el lugar de los padres. Bueno, Magencio siente que fue tratado mal. Entonces Magencio mata y reemplaza a Severo II, que dijimos que era el Augusto occidental. Pero ¿qué ocurre? Pues Galerio, que era el Augusto oriental, él rechaza a Magencio, no lo reconoce, porque pues, él percibe su ambición política. Entonces Galerio nombra a un diferente Augusto, nombra a Licinio, pero Licinio no es capaz de derrocar a Magencio, entonces se crea esta tensión, ¿no? Esta división entre los poderes que no se reconocían mutuamente. Pasan unos años, en el año 311, ya nos estamos acercando a la batalla del Puente Milvio. Se acuerden de que todo esto empieza bajo el evento de la batalla del Puente Milvio. Pero ya más o menos en el año 311, Galerio muere. ¿Se acuerdan que Galerio pues era el Augusto oriental? Y Licinio, quien había sido nombrado el Augusto occidental, él asume el control del territorio de Galerio. Ya se dan cuenta que acá no se está respetando el orden de la tetrarquía, porque los que tenían que suceder eran los césares. Pero aquí el otro César, que era Maximinio Daia, él tendría que haber sido el nuevo Augusto, pero ven que Licinio ignora eso, él asume control de los territorios de Galerio. Y en este clima de tensiones que hay entre los diferentes gobernantes, Magencio quiere tomar control de todo el occidente. ¿Se acuerdan que el que estaba como César era Constantino? Así que cuando Magencio le declara la guerra a Constantino, que tenía parte de Occidente, ocurre algo inesperado. Y Constantino toma la ofensiva. Y él es el que va atrás de Magencio. Parece que Constantino también tenía aspiraciones a tomar control de todo Occidente. Y cuando Magencio le declara la guerra, pues el hombre ni corto ni perezoso toma pasos concretos para apresurar ese conflicto, para que él también pueda despachar al Augusto y hacerse de todo Occidente. Y entonces, para que vean lo que ocurre y también para que puedan ustedes percibir un poco de cómo es que los cristianos, o al menos algunos cristianos, interpretaron estos eventos, comparto con ustedes esta narración que viene de Eusebio, que es conocido como el padre de la historia cristiana, porque él es el que escribe pues la famosa historia de la iglesia, al menos la que ha quedado, la historia de la iglesia más antigua, que ha quedado preservada hasta el presente. Él también escribió otro libro que se conoce como la vida de Constantino, Y en esta vida de Constantino él cuenta lo siguiente, y lo tienen en sus diapositivas. Dice Eusebio, hablando de Constantino, dice, no dejaba de percatarse de que dados los maléficos encantamientos mágicos de que se valía el tirano, y aquí el tirano es Magencio, ¿no? El que le declara la guerra a Constantino. A él le era precisa una ayuda superior a la estrictamente militar y buscaba un dios protector, considerando como secundarias la importancia de los ejércitos y la cantidad de soldados.
pues ausente el auxilio de Dios, creía que todo esto no tenía ningún valor, a la par que confesaba la insuperabilidad e invencibilidad de la cooperación divina. Todo lo que está diciendo aquí Eusebio es de que Constantino, lo presenta Eusebio a Constantino como un hombre que era temeroso de Dios, como alguien que sabía que si iba a triunfar necesitaba que Dios lo ayude, ¿no? Y esto nos dice también mucho acerca de lo mucho que apreciaba Eusebio a Constantino. Y una vez más, recuerden de que esto va a representar una parte de la iglesia, el pensamiento de una parte de la iglesia. Recuerden, esto todavía la historia no se llega a desenvolver completamente, entonces, pero ustedes ya saben de que Constantino va a ser quien va a legalizar el cristianismo y va a poner fin a la gran persecución que había empezado Diocleciano. Entonces eso nos ayuda a entender por qué una parte de la iglesia lo veía a Constantino con buenos ojos, como un libertador. Y Eusebio representa esa perspectiva y se revela su admiración por Constantino por la manera en la que él lo describe. Volviendo a la descripción de Constantino, dice Eusebio que Constantino meditaba, por tanto, porque acá se le presenta como antes de la batalla del puente de Milvio, ¿no? Como que sabe que necesita la ayuda de Dios, pero no está seguro a quién encomendarse. Entonces dice así en la diapositiva: meditaba, por tanto, meditaba Constantino a qué clase de Dios adherirse, y estando en estas indagaciones, una serie de reflexiones vino a su mente de la numerosísima caterva que antes había llegado al poder, al cifrar sus esperanzas en pluralidad de dioses y al rendirle culto con libaciones, sacrificios y oblaciones. Los más encontraron un final no precisamente feliz. Ellos que se dejaron engañar desde un principio con mánticos augurios hermoseados a propósito y que les vaticinaban la fortuna, y ningún dios les asistió propicio para no sucumbir a los embates deparados por el cielo. Entonces, según Eusebio, aquí Constantino está reflexionando y se da cuenta de que los anteriores emperadores, ellos se encomendaban a los muchos dioses, a los varios dioses romanos, pero de nada les sirvió esta fe, esta devoción a estos dioses romanos, porque al final todos estos reyes cayeron en mala suerte. Entonces, por eso es de que Constantino, según lo que presenta Eusebio, se ve con la necesidad de buscar otro dios que le sea de ayuda. Y sigue Eusebio su narración. Dice: solo su padre, es decir, Constancio, emprendiendo una vía opuesta a la de aquellos, había condenado su aberración. Solo él había hallado en el Dios que está más allá de todas las cosas y a quien honró en el transcurso de toda una vida, al Salvador, al Dios del imperio y al dispensador de todo bien. Entonces empezó a invocarlo en sus oraciones, suplicando, impetrando que se le manifestara quién era él y que le extendiera su diestra en las circunstancias presentes. ¿No? Fíjense que aquí Eusebio no solamente presenta a Constantino como un temeroso de Dios, sino que se le presenta como el hijo de un hombre devoto, ¿no? Su padre mismo dice que había reconocido al Dios supremo, al Dios de todas las cosas. Y por eso se presenta a Constantino como que rogándole la ayuda a Dios, al Dios supremo, al que su padre había servido. Continúa Eusebio su historia. Dice: mientras esto imploraba e instaba perseverante en sus ruegos, se le apareció un signo divino del todo maravilloso, al que no sería fácil dar crédito, si fuera quizá otro el que lo contara, pero si es el emperador victorioso el que mucho tiempo después, cuando fuimos honrados con su conocimiento y trato, nos lo comunica, ratificando mediante juramento la noticia a nosotros que estamos redactando este relato, ¿quién podría dudar como para no fiarse de lo que referimos? En especial cuando los mismos hechos posteriores establecieron con su testimonio la verdad de lo narrado. Y acá está diciendo
de que como resultado pues de estas oraciones Constantino ve una señal de Dios, y que el mismo, según Eusebio, el mismo, que ya Eusebio era un contemporáneo de Constantino, y es el mismo Constantino el que le dice a Eusebio estas cosas, y todavía bajo juramento. Entonces, Eusebio él no duda de que lo que le cuenta Constantino es verdad. Bueno, ¿y qué le dice Constantino? Seguimos leyendo. Dice, en las horas meridianas del sol, cuando yo el día comienza a declinar, dijo que vio con sus propios ojos, en pleno cielo, superpuesto al sol, un trofeo en forma de cruz, una señal, una cruz, construido a base de luz, o sea, era una luz, una cruz brillante, al que estaba unido una inscripción que rezaba, con este vence, con este vence. El pasmo por la visión lo sobrecogió a él y a todo el ejército que lo acompañaba en el transcurso de una marcha y que fue espectador del portento, y decía que para sus adentros se preguntaba desconcertado qué podría ser la aparición. Aquí fíjense, según este relato se le presenta a Constantino como un tipo de segundo Pablo, ¿no? A quien se le presenta a Cristo en una visión en plena luz del día, y que la visión, la luz de esta visión es fuertísima. Y acá lo que Constantino ve es la cruz. Dicen, estas cavilaciones estaba abargado por la reflexión cuando le sorprende la llegada de la noche. Acá no se acaba todo, ¿no? Dice, en sueños vio a Cristo. No solamente ve la cruz brillando en el cielo en la tarde, sino que luego ve al mismísimo Jesucristo en sueños. Dice, en sueños vio a Cristo, Hijo de Dios, con el signo que apareció en el cielo, esa cruz, y le ordenó que una vez que fabricara una imitación del signo observado en el cielo, se sirviera de él como de un bastión en las batallas contra los enemigos. Levantándose nada más despuntar el alba, comunica a sus amigos el arcano. A continuación, tras haber convocado a artesanos en el oro y las piedras preciosas, se sienta en medio de ellos y les hace comprender la figura del signo que ordena reproducir en oro y piedras preciosas. Fíjense lo que va a pasar ahora, ya estamos terminando. En cierta ocasión, el mismo emperador, y eso por especial favor de Dios, nos deparó el honor de que lo contempláramos con nuestros ojos. Es decir, pues esta reproducción en oro que Constantino manda hacer de la señal que ve. Se elaboró, sigue diciendo Eusebio, de la siguiente forma. Una larga asta revestida de oro disponía de un largo brazo transversal colocado a modo de cruz. Entonces estamos aquí como con una cruz, ¿verdad? De oro. Y arriba, en la cima de todo, se apoyaba sólidamente, entretejida a base de preciosas gemas y oro, una corona, sobre la cual dos letras indicando el nombre de Cristo connotaban el símbolo de la salvífica fórmula que por medio de los dos primeros caracteres, la Rho formando una Ji hacia el medio. Más tarde tomó el emperador la costumbre de llevarlo en el yelmo. Fíjense lo que se describe aquí, de que en base a la visión que supuestamente Constantino ve en el cielo y luego a la aparición de Cristo, y el mensaje de que él tenía que vencer, que conquistar con esta señal, Constantino manda hacer pues una cruz de oro, que encima de la cruz tenía este símbolo que ustedes probablemente lo hayan visto en alguna iglesia muy tradicional, que parece una P, y debajo de la barriga de la P hay como una X que viene y cruza a la P. ¿No? Lo que pasa es de que la P no realmente es una P, sino que es la letra griega Rho, que es la segunda letra del nombre de Cristo. Cristo. También Cristo es para nosotros en español CR. Es como si las dos tomáramos las dos primeras letras, pondríamos CR. Pero en griego es Ki, que es como una X, y Rho, que parece una P. Entonces, cuando ustedes en una iglesia de estas tradicionales
ven lo que aparece una P con una X debajo. Esas son las dos primeras letras del nombre griego de Cristo. Y esto Constantino lo puso encima de esta cruz de oro, porque este es el símbolo que él vio en el cielo y Cristo luego se le apareció supuestamente con esta. Y hay diferentes versiones de estos eventos, ¿no? Hay algunas versiones que cambian un poco los detalles, pero en una de estas versiones se dice de que Constantino ordena pintar esta señal que él vio en los escudos de todos sus soldados, porque se acuerdan que la visión decía: con esta señal vence, con esta señal conquista. Así que él se lo pinta a los escudos de todos sus soldados y así se va a hacerle frente a Magencio en el puente Milvio, cuando él, llegando a Roma, ¿no? Decimos que está al puente, está yendo camino a Roma. Y lo que va a pasar es, como se pueden imaginar, es de que Constantino pues va a vencer a Magencio, pero la manera en la que lo va a vencer es muy curiosa, porque vemos que esta batalla se libra en el puente Milvio, que pasaba por encima de este puente del río Tíber, ¿no? Que está, como digo, cerca a Roma. Y entonces hay una cita que lo tengo en las diapositivas, para ahorrar un poco de tiempo no voy a leerlo, se lo voy a resumir a ustedes lo que pasa en esa cita, pero les recomiendo que la lean completa. Se dice pues de que él vence a Magencio y que las tropas y Magencio caen al río Tíber y mueren todos ahogados. Y entonces se compara esta victoria de Constantino con la victoria del Éxodo, en la que el Señor abre las aguas para que pase Moisés con el pueblo de Israel, pero luego él suelta estas aguas para que pasen por encima del faraón y todas sus tropas, ¿no? Y entonces celebran con los cánticos de Éxodo la victoria de Constantino, como nuevo, por decirlo así, Moisés, nuevo libertador, que ha traído juicio sobre el tirano Magencio, ¿no? Y llega, pues, Constantino entra a Roma, se presenta como el libertador de los romanos, después de esta victoria en el puente Milvio, esta victoria que ocurre un 28 de octubre del 312, y ya entonces Constantino y Licinio van a formar una alianza en la que Constantino pues va a tomar control de toda la parte occidental, básicamente pues desde Roma hasta España, y luego Licinio la parte oriental, la parte este, Asia Menor, Turquía. Vemos también pues la Tierra Santa, sería también Alejandría. Esa sería la parte oriental, ¿no? Se la reparten: Licinio Oriente, Constantino Occidente. Y juntos, Constantino y Licinio van a emitir el famoso Edicto de Milán. Y este es el segundo evento que resaltamos en este repaso. Este edicto se emite en el año 313. Fíjense que ocurre un año después de la batalla del puente Milvio, en el siguiente año. Entonces vemos que era una prioridad aparentemente para Constantino este edicto, porque no espera mucho para emitirlo. Bueno, ¿y por qué es importante este edicto de Milán? Porque va a decretar la legalización del cristianismo. Pero el detalle aquí, hay un detalle importante que notar, es de que realmente para empezar,
Normalmente uno piensa de que Constantino hace del cristianismo la religión oficial del imperio y realmente no es así. Esto va a ocurrir después. Lo que va a hacer Constantino es, él va a legalizar el cristianismo, pero también lo va a favorecer, ¿no? Él va a comenzar a favorecer a la iglesia y entonces, si bien no llega a serlo la religión oficial, obviamente esto va a servir de realce social para la iglesia y esto también va a empezar a atraer las masas. Pero Constantino y Licinio en este edicto de Milán simplemente decretan tolerancia para diferentes religiones, pero con atención especial para el cristianismo, ¿no? Aquí trae el fin definitivo a la llamada gran persecución. Ya habían habido decretos de tolerancia como este de Milán anteriormente, pero ninguno había logrado hacer una diferencia permanente. Se había recaído a la persecución después de estos edictos anteriores. Pero, como repetimos, son Constantino y Licinio los que realmente ponen un fin a la persecución, al menos a la persecución general de la iglesia, ¿no? Y como les digo, esto debe haber sido recibido como un verdadero regalo del cielo de parte de muchos cristianos. No todo va a ser color de rosa, van a haber algunos que no van a estar muy contentos con este desarrollo, pero muchos sí, ¿no? Y ya se dan cuenta que esto ocurre también por los grandes sufrimientos que los cristianos habían estado pasando en medio de la gran persecución. Y si ustedes quieren, recuerden que tenemos unas descripciones muy gráficas de estos sufrimientos en nuestros apuntes de hace 2 semanas. Perdón, de hace 2 lecciones. Sigo pensando yo en las charlas que doy en otros lugares. Entonces, Constantino no impone el cristianismo al imperio, simplemente lo legaliza, pero vemos que también es el inicio del favoritismo que Constantino le va a mostrar a la iglesia. Y entonces vamos a ver acá también vamos a ver el decreto para que vean lo que dicen Constantino y Licinio en este decreto, ya que es tan importante. Esto viene de una obra llamada Sobre la muerte de los perseguidores, escrito por un historiador cristiano de años posteriores, que se llamaba Lactancio, y en la parte de esta sección dice de la siguiente manera, dice así: habiéndonos, y recuerden que están hablando los emperadores Constantino y Licinio, dicen, habiéndonos reunido felizmente en Milán, tanto yo, Constantino Augusto, como yo, Licinio Augusto, y habiendo tratado sobre todo lo relativo al bienestar y a la seguridad pública, juzgamos oportuno regular en primer lugar entre los demás asuntos, y fíjense que esto lo hace al poco tiempo de tener el control completo de sus respectivas regiones, así que para Constantino esto parece ser una prioridad. Pero dice, entre los demás asuntos que, según nosotros, beneficiarían a la mayoría, lo relativo a la reverencia debida a la divinidad. Entonces fíjense lo que van a decir. A saber, ¿qué cosa es lo que hace este edicto? Dice la diapositiva, ¿no? Conceder a los cristianos y a todos los demás la facultad de practicar libremente la religión que cada uno desease, con la finalidad de que todo lo que hay de divino en la sede celestial se mostrase favorable y propicio tanto a nosotros como a todos los que están bajo nuestra autoridad. Fíjense un par de cosas acá. Primero, de que ciertamente esto lo hace por los cristianos. Acá Constantino decreta libertad religiosa para todos, ¿no? Dice conceder a los cristianos y a todos los demás la facultad de practicar libremente la religión. Entonces acá Constantino decreta libertad religiosa para todos, pero el único grupo que él menciona por nombre es los cristianos. Dice, considera a los cristianos y a todos. Entonces realmente esto revela que esto lo está haciendo por los cristianos, ¿no? Él está pensando en la iglesia
cuando toma esta decisión. Pero lo que dice realmente nos hace pensar si la manera en la que lo describió a Constantino Eusebio era la más acertada o la más certera, porque fíjense que aquí presenta Constantino esto casi como que vamos a dar libertad a todas las religiones para que todos oren a sus dioses y para que todos los dioses nos den su favor, ¿no? Parece que está diciendo eso. Dice, con la finalidad, hacen este decreto, con la finalidad de que todo lo que hay de divino en la sede celestial, o sea, todos los dioses que hay en los cielos, se mostrase favorable y propicio tanto a nosotros como a todos los que están bajo nuestra autoridad. Entonces ellos quieren que los dioses los bendigan, todos los dioses, y entonces decretan libertad de culto para todos, ¿no? Y un poco diferente a la imagen, me parece a mí al menos, que pintaba Eusebio. Pero recuerden de que esto es el decreto de Constantino de Licinio. Esto es lo que ellos escriben con sus propias palabras. Dice entonces este decreto, el edicto de Milán. Así pues, con criterio sano y recto, hemos creído oportuno tomar la decisión de no rehusar a nadie en absoluto este derecho. Fíjense, nadie en absoluto, todos tienen la libertad de adorar en la religión que quieran. Bien haya orientado su espíritu a la religión de los cristianos, bien a cualquier otra religión que cada uno crea la más apropiada para sí. Una vez más, la única religión que se mantiene, que se nombra explícitamente, es el cristianismo. Y dice, con el fin de que la suprema divinidad, a quien rendimos culto por propia iniciativa, pueda prestarnos en todas circunstancias su favor y benevolencia acostumbrados. Dice así: por lo cual conviene que tu excelencia sepa que nos ha parecido bien. Y piense que cuando le habla de tu excelencia, uno se podría preguntar a quién le están escribiendo los emperadores que le hablen con tanto respeto, refiriéndose a esta persona como tu excelencia, si son emperadores. Y es que este dicto está dirigido a los diversos gobernantes, para que ellos lo ejecuten en sus diferentes provincias, ¿no? Entonces, dice, conviene que tu excelencia, le están hablando los emperadores al gobernador de turno, sepa que nos ha parecido bien que sean suprimidas todas las restricciones contenidas en circulares anteriores dirigidas a tus negociados referentes al nombre de los cristianos y que obviamente resultaban desafortunadas y extrañas a nuestra clemencia, y que desde ahora todos los que desean observar la religión de los cristianos, una vez más, a los únicos que mencionan por nombre es a los cristianos, no hay duda que lo está haciendo por ellos, lo puedan hacer libremente y sin obstáculos, sin inquietud ni molestias. Dice luego, hemos creído oportuno poner en conocimiento de tu diligencia esta disposición en todos sus extremos, para que sepas que hemos concedido a los propios cristianos incondicional y absoluta facultades para practicar su religión. Ellos pueden hacer todo lo que su religión dicte. Al constatar que les hemos otorgado esto, debe entender tu excelencia que también a los demás se les ha concedido licencia igualmente manifiesta e incondicional para observar su religión en orden a la conservación de la paz en nuestros días, de modo que cada cual tenga libre facultad de practicar el culto que desee. Una vez más, vemos aquí, cristianismo no hace del cristianismo la única religión oficial, es la que él está favoreciendo, pero el resto de religiones tenía derecho de ser según este decreto. Dice, además hemos dictado en relación con los cristianos, una vez más, los cristianos es el interés real, la siguiente disposición: los locales en que anteriormente acostumbraban a reunirse, respecto a los cuales las cartas enviadas anteriormente a tu negociado contenían ciertas instrucciones, si alguien los hubiese adquirido con anterioridad, bien comprándoselos al fisco, bien a cualquier persona privada, les deben ser restituidos a los cristianos sin reclamar pago o indemnización alguna o dejando de lado cualquier subterfugio o pretexto. Fíjense, ¿se acuerdan de que Diocleciano había decretado que los cristianos debían perder sus terrenos, sus edificios, sus iglesias? Lo que Diocleciano les quitó a los cristianos, Constantino se los regresa. No solamente les da libertad de culto, sino les dice que les deben regresar sus propiedades.
sin pedir nada a cambio. Continúa este decreto, dice: asimismo, quienes los adquirieron mediante donación los deben restituir igualmente a los cristianos a la mayor brevedad posible. Además, si aquellos que los adquirieron mediante compra o donación reclaman alguna indemnización de nuestra benevolencia, deben dirigirse al vicario. El vicario, este no es el vicario de Cristo, el Papa, ¿no? Como se dice en el presente. El vicario era un gobernante romano. Esto nos recuerda de que muchos de los nombres que toma el Papa para sí se derivan del gobierno romano antiguo, ¿no? El vicario era un puesto de gobierno secular. Deben dirigirse al vicario para que mediante nuestra clemencia se les atienda. Todos estos locales les deben ser devueltos a la comunidad cristiana por intermedio tuyo, sin dilación, sin demora, ¿no? Sin dilación. Entonces se les regresa a los cristianos sus propiedades. Dice: por otra parte, puesto que es sabido que los mismos cristianos poseían no solo los locales en que solían reunirse, sino también otras propiedades que pertenecían a su comunidad en cuanto a personas jurídicas, es decir, a las iglesias, y no a personas físicas, también estas, sin excepción, quedan incluidas en la disposición anterior. O sea que los cristianos tenían otro tipo de propiedades, más allá de los edificios, todo esto se tiene que devolverles. Por lo que ordenarás que sin pretexto ni reclamación alguna les sean devueltas a estos mismos cristianos, es decir, a su comunidad y a sus iglesias. Es para las iglesias, de acuerdo con las condiciones arriba expuestas. Ya estamos terminando de leer esto. Luego entonces agrega Lactancio. Lactancio es el historiador que está compartiendo este edicto de Milán. Dice que quienes las devuelvan gratuitamente, según hemos dispuesto, pueden esperar una indemnización por parte de nuestra clemencia. Fíjense cómo el imperio le está mostrando este tipo de ayuda, ¿no? Si hay alguien que necesita ser indemnizado para devolver estas propiedades a la iglesia, pues se puede esperar de que lo reciba del imperio. Fíjense la manera en la que lo que está haciendo Constantino. Dice: en todo lo referente a la susodicha comunidad cristiana deberás mostrar tu eficaz mediación para que nuestro decreto se cumpla con la mayor rapidez posible, a fin de que también en este asunto se muestre la preocupación de nuestra clemencia por la paz pública, ¿no? Ese es el último párrafo que tenemos en las diapositivas, y con eso terminamos el repaso del edicto de Milán. Importante, porque pone final a la persecución sistemática del Imperio Romano, de los cristianos, ¿no? Dice así este edicto: todo esto será para que, según hemos expresado más arriba, el favor divino que nos asiste y que en tan graves circunstancias hemos experimentado, actúe siempre de manera próspera en nuestras empresas con el siguiente bienestar general, a fin de que puedan llegar los términos del decreto, muestra de nuestra benevolencia, a conocimiento de todos. Deberás ordenar su promulgación y exponerlo en público en todas partes para que todos los conozcan, de modo que nadie pueda ignorar esta manifestación de nuestra benevolencia. Llegamos así al fin del repaso de este edicto tan importante, y por eso lo hemos citado casi de manera completa. ¿Por qué es que Constantino comenzó a favorecer de esta manera a la iglesia? Bueno, los historiadores especulan qué es lo que está causando esto. Bueno, el mismo Constantino, si le vamos a creer lo que nos dice Eusebio, él tuvo una visión, y él dice que vio a Cristo en un sueño. Al menos todo esto, repetimos, eso es el reporte que nos da Eusebio, que era un obispo de la iglesia, el obispo de Cesarea. Entonces, está el testimonio de la visión, pero hay también quienes sugieren de que Constantino realmente esperaba, como vamos a ver después, ¿no?, hacerse de todo el imperio. Y necesitaba una religión que le ayude a mantener unido a todo este imperio. Ya para este tiempo el cristianismo
se había desarrollado en una organización realmente espectacular y tenía muchas fuentes que podían ser útiles para las aspiraciones de Constantino. El cristianismo predicaba, ¿no?, a un solo Dios, a un solo Señor, a un solo Espíritu. Ya para este tiempo había un solo obispo en cada ciudad. Y lo natural entonces en este sistema es de que haya también un solo gobernante, un solo gobernador en un imperio cristiano, ¿verdad? Todavía no hemos llegado ahí, pero simplemente estamos pensando, especulando algunas de las razones por las cuales Constantino pudo haber ayudado, favorecido a la iglesia de esta manera. Pero esto no es todo lo que hizo Constantino. Va a hacer otras cosas más, pero como ya hemos estado conversando acerca de esto por más de 40 minutos, vamos a parar en este momento. Vamos a seguir el tema de Constantino y su impacto en la iglesia. Con la bendición de Dios vamos a hacer esto en la siguiente lección, la lección número 8. Pero por el momento les sugiero que tomen unos momentos para reflexionar en lo que hemos estado estudiando, repasando. Tal vez escriba un párrafo acerca de los eventos que hemos visto, la importancia, el impacto que estas cosas cree que pudo haber tenido, para que pueda también profundizar en su estudio. Vamos a parar aquí. Vamos a dar gracias a Dios por nuestro estudio y seguimos entonces después con la siguiente lección. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta lección que nos permites tener acerca de la vida de Constantino. Señor, no sabemos nosotros lo que ocurrió en la vida de este hombre. Escuchamos, leemos pues el testimonio que él parece haberle dado al obispo Eusebio, pero solamente tú sabes lo que ocurrió verdaderamente. Pero lo que sí sabemos es de que tú eres soberano, y tú eres rey sobre todo el mundo, sobre toda la creación, sobre toda la historia y la humanidad. Así que nos regocijamos en la convicción de que tú estabas obrando aquí, incluso en medio de estas circunstancias, y que tú tenías tus buenos propósitos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y te pedimos que seas glorificado en nuestras vidas por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, por su atención. Vamos a seguir nuestro estudio acerca de Constantino en la próxima lección número 8. Bendiciones.